Gloria a Dios. Dios te bendiga esta hermosa mañana una vez más. Traemos palabra de Dios para nuestras vidas. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es necesario escuchar la palabra del Señor, leerla, escuchar al Espíritu. ¿Qué el Espíritu quiere enseñarnos? Me gusta el pasaje que dice que nosotros en parte hablamos y en parte profetizamos. Así que cuando predicamos la palabra del Señor, algunas veces estamos profetizando, o sea, hablándole a alguien. Siempre hay alguien necesitando una palabra de parte de Dios. Sea oportuno esta mañana en que Dios use mi boca para profetizarte, ¿verdad? Y no solo hablar. Por eso te digo, la Biblia dice que en parte hablamos y en parte profetizamos. Así que cuando escuchamos un mensaje, tenemos que considerar si Dios nos está hablando, si Dios nos está diciendo algo, enseñando algo. Siento el deseo en mi corazón de hablar lo que Pablo a los Romanos en el capítulo 7, versículo 6 dice la palabra del Señor, pero ahora estamos libres de la ley. Oiga, qué importante reconocer esto. Nosotros los cristianos estamos libres de la ley. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos más al régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de que nosotros ya no vivimos, ya no debemos vivir bajo los preceptos de la ley de Moisés. No fueron dados para la iglesia. Si usted lee el capítulo 7, dice que nosotros, la ley sigue viva, la ley es buena, santa, pero nosotros debemos de morir a ella. ¿Qué significa morir a la ley? Morir a la ley significa de que no la hagamos parte de nuestros preceptos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a saber si estamos haciendo lo bueno y lo malo? Bueno, hay otra ley, se llama la ley del Espíritu. Y ustedes saben el pasaje que dice, la ley mata, el Espíritu vivifica. Entonces, ¿en cuál ley nos gustaría vivir? ¿En cuál ley debemos vivir? No es que nos guste, sino que ¿en cuál ley deberíamos de vivir? ¿En la ley de Moisés o en la ley del Espíritu? El pasaje es enfático y dice, la ley mata, el Espíritu vivifica. Por eso Pablo dice, sirvamos, o sea, caminemos bajo la alianza del Espíritu. Por eso Pablo, cuando encontró a los discípulos de Juan, que eran judíos, les dice, ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Porque es necesario que la iglesia reconozca, número uno, que el Espíritu Santo es el que nos mete en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:13 dice que el bautismo del Espíritu Santo es el que nos introduce al cuerpo de Cristo. Dicho eso, se entiende que una persona que no ha sido bautizada por el Espíritu Santo no está en el cuerpo de Cristo. Alguien me dijo en una ocasión, con la intención de contender conmigo, que yo no me presto a esas cosas, y menos en público. Si alguien quiere contender conmigo, que me llame, que me busque y hablamos. Pero no me gusta, a veces ignoro a las personas o a veces reprocho, para cerrar eso de una vez. Me decía que todo cristiano cuando viene al Señor es bautizado por el Espíritu Santo. Bueno, yo, en mi cosmovisión, yo digo que no. Efesios dice, y es que la Biblia dice eso, Efesios dice que cuando venimos al Señor, nosotros somos sellados. Y hay que entender la palabra sellados
y hay que entender la palabra bautizado, y hay que entender la palabra lleno del Espíritu, que me he comprometido a enseñar esas 3 dimensiones del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Desde que creímos somos sellados, luego somos bautizados, ¿verdad? Somos bautizados y somos llenos continuamente. ¿Por qué dice llenos? Porque el cristiano suele sentirse vacío. No es que el Espíritu Santo mengüe en nosotros, sino que somos nosotros los que menguamos a la presencia de Dios y necesitamos una inyección. Dice la Biblia en el libro de los Hechos capítulo 4 que la gente estaba temerosa porque habían llevado presos a los discípulos y ellos oraban, y dice que el Espíritu Santo vino y cayó sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron llenos? Los que ya habían sido bautizados allá en el aposento alto. Vea cómo va la cadencia. Dice, Pablo revela que cuando creemos somos sellados, ¿verdad? Y cuando vamos a la Escritura, en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que cuando el Espíritu Santo viene, somos bautizados, llenos, metidos en el cuerpo de Cristo. Y el cristiano tiene que ser continuamente lleno del Espíritu de Dios. Porque por las cuestiones de la vida, los que predicamos no nos dejan mentir. Usted busca al Señor en ayuno y oración. Espero que usted ore, ¿verdad?, antes de predicar, y busca la llenura del Espíritu Santo. Pero cuando compartimos la palabra, cuando de lo que tenemos damos, dijo Juan. Y entonces nosotros nos vaciamos. Y tenemos que ir otra vez a encender el fuego. La Biblia dice que el fuego de Dios nunca debe de apagarse. O sea que se puede apagar, se puede opacar, se puede disminuir. No el Espíritu Santo, sino nosotros. ¿Sí me voy a entender? Porque nosotros somos esa leña que nos prestamos para que el fuego de Dios fluya en nosotros. Dicho sea de paso, yo ayer le decía, antier, he estado continuamente buscando del Señor, y yo ayer le decía a mi esposa, antier en la tarde le decía, me siento como vacío, le digo yo. Y eso a raíz de que fui a predicar, y la predicación tenía un contexto espiritual, de guerra espiritual. Y cuando uno predica bajo ese contexto de la guerra espiritual, se entrega tanto y hay una lucha en la atmósfera cuando uno predica, que llegas a debilitarte física, almáticamente y espiritualmente. Entonces tienes que descansar físicamente. Usted no tiene idea cómo termina un pastor después de predicarle a 1000 almas. ¿Y qué digo a 1000 almas? 5000 almas. 30 minutos de predicación equivalen como a 8 horas de trabajo. Hay un desgaste porque ha habido una preparación antes. Y hay un desgaste porque cada persona que te pone atención te está, lo voy a decir así porque es el término que yo puedo ocupar, te está como robando esa energía. Tú le estás dando de lo que tienes y él te está quitando. Dicho eso, debemos de entender que nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Cuando usted trae la ley a su vida, usted es incitado a pecar. ¿Por qué la ley dice eso? Dice que la ley nos lleva cautivo al pecado. ¿Qué diremos pues? Dice el versículo 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. Estoy en Romanos 7:7. Primero leí el versículo 6 donde dice que no estemos bajo la ley, sino bajo la ley del Espíritu. Porque el Espíritu nos guía hacia toda... Mira lo que el Espíritu hace. Nos guía hacia toda verdad, pone el querer hacer en nosotros. El Espíritu Santo nos revela el pecado. Él nos lo revela, Él nos dice, eso no está bien. Está cerrando al blanco, está siguiendo por el camino correcto. Y Él nos ayuda. Y lo lindo, lo hermoso de estar en Cristo y bajo la ley del Espíritu es que cuando nosotros cometemos un pecado, por así decirlo, cuando nosotros fallamos,
El Espíritu Santo no nos condena. El Espíritu Santo nos levanta. Él nos levanta porque Él tiene el propósito, la misión de llevarnos hasta el trono de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Guiador, el que nos va a enseñar todas las cosas, no va a venir. Y Él va a estar en nosotros y con nosotros. Él nos guía hacia toda verdad, hacia toda justicia. Él nos enseña todas las cosas. Por eso es mejor, necesario, y el mandamiento es, porque esto es un mandamiento, que no vivamos bajo la ley. Haga lo que Pablo hizo. Deshágase de la ley. No viva bajo la ley. Hermano, pero es que aquí está la Biblia, sí, pero que no sea su guía espiritual. Porque si no, usted va a tener conciencia de pecado. Y si usted tiene conciencia de pecado, usted no puede ser salvo. Si usted tiene conciencia de pecado, usted no puede acceder a Dios en su oración. Si usted no tiene conciencia, si usted tiene conciencia de que ha fallado, de que ha pecado, usted no tiene acceso al lugar santísimo. Y eso yo quiero hablarlo, pero a lo mejor yo no lo he recibido como debe de ser para poderlo explicar, y el Señor no me permite todavía hacerlo. ¿Qué diremos pues? Capítulo 7, Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿quién trae el pecado? Usted ha escuchado un refrán que dice, Satanás pone el plato, mas no te obliga a que comas. ¿Sabes qué hace Satanás? Satanás no anda poniéndote que peques y que no. Satanás lo que hace es agarra la ley, te la pone para que cuando tú falles, tú veas la ley y te condenes a ti mismo. Es que hay palabras que yo no puedo soltar porque la iglesia, que Dios me las ha revelado y que sé que son así, que tienen respaldo bíblico, pero no hay depósito a veces en nosotros. ¿Cómo me explica usted, por ejemplo, cómo me explica usted que los hombres de Dios tuvieron más de una mujer? ¿Cómo me explica usted eso? Y la ley nunca dice que, con el único caso es con el caso de David, que adulteró tomando una mujer, y la ley dice, ¿verdad? Y la ley también dice no matarás. Pero ¿cómo me explica usted que David se salvó de morir, ya que la ley señala que debe de morir por cometer una muerte? Y ahí le tocaba ojo por ojo y diente por diente, tenía que morir. ¿Cómo me explica usted que David, a pesar de que adulteró, oiga esto, a pesar de que cometió adulterio, no murió? Explíqueme. No hay otra explicación más que él tuvo que salirse de la ley. Y él tiene, por eso escribió el Salmo 51, el otro día lo predicaba. Porque en la ley hay condenación. En la gracia hay perdón. Nadie es suficientemente santo, recto, puro y bueno para que la ley no lo condene. No se puede. Nadie es demasiado pecador como para que la gracia no lo perdone. Entonces, ¿dónde vamos a vivir? ¿Vivimos bajo la gracia o vivimos bajo la ley? Por conveniencia, por razonamiento sano, debemos de vivir bajo la gracia, bajo el régimen del Espíritu Santo. Lo repito, no vivimos sin ley. Es que mira, el mandamiento produce en sí la muerte. Yo recuerdo que cuando estaba joven en la escuela dominical nos pusieron que un grupo aprendiera de 613 mandamientos, creo. Entre todo el grupo nos aprendiéramos todos los mandamientos. Unos 10, otros 10, otros 10, otros 10, otros 10. Mire, enseñándonos la ley como un estilo de vida, enseñándonos la ley para que vivamos bajo la ley. Porque eso es lo que hace la iglesia.
tenemos un revolú, no, Pablo tomó una decisión. En el libro de Filipenses capítulo 3 él dice, yo desecho la ley, yo quito la ley, porque la ley produce muerte. Y usted y yo no podemos cumplirla, no se puede. Por eso Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y Él la cumplió por nosotros. Él no dijo, vengo a que la cumplan, no, yo voy a cumplirla. Porque era necesario cumplir la ley para poder quitarla, para que nosotros podamos en Cristo ser salvos, en Cristo ser libres, en Cristo caminar bajo del Espíritu. Un solo precepto. Termino de leerle esto y lo llevo a Génesis. Un solo precepto el hombre no puede cumplir. ¿Qué diremos pues? Que la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, si no hay ley, si no existiera la ley de Moisés, como vivió nuestros padres de la fe, por ejemplo, Abraham vivió sin la ley. Por eso usted ve que de acuerdo a la ley, Abraham sí ha pecado, pero la Biblia dice en Romanos 4 que él no vivió bajo la ley. Él vivió por fe, que es relativo a la gracia, que un día vamos a explicar el ser salvo por fe y ser salvo por gracia. Porque tenemos un revolú en nuestra cabeza. Agarramos la Biblia y le enseñamos como tal, ¿verdad? Le enseñamos a la gente los preceptos, le enseñamos a la gente los 10 mandamientos. Mire, usted se va a molestar porque usted quiere defender a Dios. Dios no necesita que nadie lo defienda, no se enoje conmigo. Pero usted no puede cumplir los 10 mandamientos. O dígame si puede. No, es que toda la ley, ya nosotros la ley, los preceptos de que la ley moral, la ley dietética, la ley judicial que está en la Biblia, en los preceptos. Hermano, eso ya no, pero los 10 mandamientos sí, no se puede. Un solo mandamiento, oiga esto. Voy a llevarlo a Génesis. Un solo mandamiento. Aquellos nuestros padres, Adán y Eva, que no estaban viciados en el pecado, un solo mandamiento no pudieron cumplir. No pudieron. Dice la Biblia en el libro de Génesis. Vamos a ir a Génesis, capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. Un solo precepto, un solo mandamiento el hombre no puede cumplir. ¿De dónde va a cumplir 613 mandamientos? ¿Cómo? No se puede. Por eso el consejo de Pablo es: no vivan bajo la ley, quítenla. Ustedes mueran a la ley. La ley es pura, santa y buena, no muere. Pero nosotros debemos de morir a la ley. ¿Qué significa morir a la ley? Destituirla de nuestra vida. No regirnos por la ley. Si usted se rige por la ley, siempre le va a causar muerte. La letra mata, la ley mata, el espíritu vivifica. Usted camine, cuando usted en su conciencia cree que ha cometido pecado, pregúntele al Espíritu: ¿qué hago? Escuche al Espíritu, porque el Espíritu Santo te va a decir qué hacer. Si es que te señala eso como un pecado, Él te va a guiar, como su niño. Yo veo a Samuel, que acaba de cumplir 1 año. Él anda allí traveseando, yo. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Yo ando cuidando que no manche las paredes, que no golpee el refri. Yo ando cuidando que no golpee la estufa. Yo ando cuidando, cuando a veces lo siento aquí, ando cuidando que Él no me rompa la Biblia, porque siempre están aquí mis libros.
ando cuidando que no tire el café, que no tire el té, que ya se me enfrió. Yo ando cuidando que mi niño, que no tiene conciencia de pecado, no cometa esos errores. Es lo que el Espíritu Santo hace cuando nos ponemos bajo la ley del Espíritu. Él es el que anda cuidando que nosotros no nos caigamos. Y cuando se cae mi Samuel, o cuando Samuel rompe algo, yo corro y lo agarro y lo pongo bajo protección. Cuando mi Samuel se cae, yo corro y lo levanto. Y algunas veces, para que madure, para que se ponga fuerte, lo dejo, pero soy yo el que lo ando cuidando. Así es el cristiano en las manos de la ley del Espíritu. El Espíritu Santo nos cuida, el Espíritu Santo, Él anda cuidando que nosotros no la embarremos, que nosotros vamos a pecar. Nos pusimos de acuerdo con una mujer para ir a un hotel, teniendo nuestra esposa. El Espíritu Santo está, no vayas, no lo hagas, como aquella velita, ¿se acuerda? Y no solo te dice no vayas, te ayuda a que no lo hagas. Es que no es por nuestra fuerza, es el Espíritu de Dios ayudándonos. Por eso Pablo dice, no estemos bajo la ley, sino bajo la ley del Espíritu, porque el Espíritu en nosotros pone el querer y el hacer. La ley nos lleva cautivos al pecado. Por eso, mire, si usted no tiene la capacidad, o más bien, por eso hay que saber enseñar en la iglesia. Yo, todos los domingos, se lo digo con todo mi corazón, todos los domingos en la iglesia, cuando estamos bajo la administración de la alabanza, que gloria a Dios, bendito sea el Señor, porque la iglesia donde asisto hay una presencia de Dios. Mi oración mientras adoro, mientras exalto el nombre del Señor es: Señor, llénalos, pon vino nuevo en los odres nuevos, en los recién convertidos, porque les meten la ley y después no se puede. Hay que bregar para sacar la ley, porque la Biblia dice que Él no pone vino nuevo en odres viejos. La gente que vive bajo la ley no puede recibir del Espíritu Santo, porque siempre hay conciencia de pecado, y cuando hay conciencia de pecado, el Espíritu Santo no puede obrar en nuestras vidas, porque entonces no tenemos conciencia de que somos salvos y perdonados. Para que el Espíritu Santo venga sobre usted, venga hacia usted, usted tiene que ser creyente, tener la fe de que Cristo le perdonó ya todos sus pecados y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que nos cuide, el que nos guía, el que nos lleve, el que nos traiga. Él nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hacemos de hacer lo que conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Ese problema que tú tienes, que no puedes dejar el vicio, no puedes dejar a la otra mujer, no puedes dejar el alcohol, la droga, no puedes dejar la pornografía, el Espíritu Santo está ahí, está ayudándote. No peques si veas la ley, porque mueres. No puedes vivir bajo la ley. Un solo mandamiento dio el Señor, dice la Biblia. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que no lo labrara y lo guardase, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová, un solo mandamiento dio, para gente que estaba limpia, una conciencia impecable, no tenían conciencia, no había duplicidad, no sabían lo bueno y lo malo, no sabían lo bueno y lo malo, pero un solo mandamiento. Ahí hay un misterio. Un solo mandamiento mandó el Señor, puso un árbol ahí. Lo puso ahí. Sabía Dios que Adán y Eva lo iban a comer. ¿Qué quería Dios? ¿Qué quería entonces Dios al poner ese árbol ahí y poner ese mandamiento? Si el mandamiento te lleva cautivo al pecado. Entonces Dios sabía que ese mandamiento, entonces había un propósito.
Y un día vamos a predicar acerca del propósito del árbol del bien y el mal. ¿Cuál es el propósito? Pero no es el punto hoy. Pero estamos en que un solo mandamiento, Adán y Eva, que no tenían un problema pecaminoso como nosotros, no pudieron cumplirlo. No se puede. Uno solo no se puede. Porque el mismo mandamiento te mata, te lleva. El mismo mandamiento, cuando te dice, no toques esto, usted puede entrar a mi casa y yo le puedo decir, vaya al Señor, acabo de recordar algo que nunca debí haberlo hecho. Le pido perdón a mi hermano Saúl por eso. Activé algo ese día. No lo vuelvo a hacer. Primero Dios, ¿verdad? Pero yo te digo, esta es tu casa. Esta es tu casa. Y si yo te digo, pero ese refri no lo vayas a abrir, todo puedes tocar, todo de todo, pero no vayas a abrir la puerta de arriba del refri. ¿Sabes qué hago? Atraerte. Hay propósito ahí. Hubo propósito en el Edén. Realmente Dios lo que quería era que sí lo comieran, pero bueno, no me quiero meter ahí. Pero yo quiero que conozcas cómo la ley funciona. Si yo no te restringiera a que abrieras ahí arriba y lo abrieras, no hay pecado, no hay falta, pero te puse una restricción. O no me toques la olla, te pongo una restricción. De ahí todo lo puedes tocar menos esa olla. Yo te pongo una restricción. ¿Qué hago? Hacer que tu conciencia se fije más en la olla que en todo lo demás. Eso te provoca a pecar, y eso es lo que la ley hace. Si tú tienes la ley como precepto, te va a llevar siempre al pecado. Por eso Pablo dice, la ley es pura, santa y buena, pero yo no conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, hay una ley que se llama la ley del pecado, que está en nuestros miembros, está en nuestro cuerpo, alma alaba su nombre, que está en nuestros cuerpos, que nos lleva cautivo al pecado cuando alguien o algo nos dice, no hagan eso. Eso es lo que hacemos. Dios les dijo, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén porque lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué alteró ahí Dios? Tanto árbol, dice la Biblia, que no es un árbol comestible. Pero Dios fue el que les dijo, ese no lo toquen. ¿Y sabes qué provocó en ellos? El deseo de comer. Porque dice por ahí, la curiosidad mató al gato. Bueno, la ley, el precepto, la restricción que Dios le puso a él, los provocó. Entonces había intención en Dios, porque Dios sabe que la ley produce el deseo de pecar. Había intención y propósito. Y dice la Biblia, y dijo Jehová Dios, no es bueno, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué hizo el hombre? Un solo precepto. Capítulo 3, un solo precepto. Pero la serpiente, el pecado, que dice Pablo allá el pecado, la ley del pecado, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni lo tocaréis para que no muráis. No había dualidad. Para Adán y Eva todo era bueno. No existía el pecado, no existía lo malo. Pero ¿qué hizo Satanás? Tomó la ley, tomó el precepto, el mandamiento, el estatuto, la restricción, lo tomó y con eso lo trabajó. Lo mismo hace con la ley. Él agarra la ley y te señala con la ley. Él agarra la ley y te señala y te hace morir, te hace pecar con la ley, porque la ley te lleva cautivo al pecado.
Y Satanás, por eso yo le decía el otro día, si nosotros estamos en Cristo y pecamos, no pasa nada. Y esto es duro para los que me están escuchando. Por ahí tengo un crítico, un hermano que a mí me gustaría que me llame a mí, porque a veces interrumpe mis predicaciones poniendo caritas y esas cosas. Yo siempre le digo, eso no es ético. Y yo soy de mecha corta, ¿verdad? Me distrae. Yo le he pedido de favor que no lo haga. Yo estoy trabajando con eso. Porque a veces, no, aquí un pastor no es de mecha corta. Pues soy de mecha corta. Estoy trabajando con ese defecto de carácter, ¿verdad? Estoy trabajando con eso. Entonces, la Biblia nos enseña que el precepto, el mandamiento, el estatuto, la restricción que Dios puso ahí, uno solo. ¿Usted cree que va a poder cumplir 613 mandamientos? Los 10 mandamientos. ¿Usted cree que va a poder? Si Adán y Eva no pudieron con uno. Entonces, ¿por qué Pablo dice que la ley nos lleva a Cristo? Porque cuando vemos la ley, reconocemos que no hay nada que se puede hacer. Porque la ley nos condena siempre. Y eso es lo que nos lleva a Cristo. Ahí es donde decimos, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Cristo. Es Cristo el que nos puede ayudar. Es Cristo el que nos va a sacar de ese problema. Debemos de morir a la ley. Debemos de morir a la ley y vivir para Cristo bajo el régimen del Espíritu. Un solo mandamiento, un solo precepto, un solo estatuto, una sola restricción no pudo. Y con una sola restricción, con un solo mandamiento, que el pecado, que la ley, que Satanás hizo que faltara, con eso los mató. Hubo muerte espiritual, se llama muerte espiritual. Pero había propósito. Había propósito. Dice la Biblia, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, hablando a la serpiente, Satanás. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis, ni lo comáis ni lo toquéis. Oiga la restricción de ese árbol. Lo puede ver, pero no lo puede tocar, ni puede comer de él. Lo puede ver, y lo mismo, ese árbol, aquí está, se llama pacto antiguo, el viejo pacto, aquí está. Ese árbol aquí está en la Biblia. Es un árbol que Dios puso. Los mandamientos. Pero nosotros los cristianos, Él nos manda que lo veamos, pero que no lo toquemos, que no dependamos de Él, porque la ley mata, mi hermano. Un solo mandamiento no pudo cumplir, uno solo. ¿Usted cree que usted va a poder cumplir 613 mandamientos? Si Adán y Eva, uno solo, una sola restricción les puso Dios. Y le dijo en el capítulo 2, ya leíamos capítulo 2, 15, pero la serpiente, capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Qué hizo Satanás? ¿Hacerlos pecar? No. Satanás los hizo fijarse en la ley, que era un solo precepto. Porque él sabía que si Adán y Eva se fijaban en ese árbol, se fijaban en esa ley, se fijaban en esa restricción, iba a producir codicia. Y llevó la atención, oiga cómo los hizo pecar. Con la ley los hizo pecar. Llevó la atención de Adán y Eva al árbol, al precepto, al mandamiento, lo llevó allá. Por eso la Biblia dice en el libro de Gálatas, que el que se sujeta a la ley de la gracia ha caído. De Cristo os desligáis, dice la Biblia.
Cuando nosotros nos vamos a la ley, de Cristo nos desligamos. Entonces Satanás conocía eso. Acuérdense que Satanás le fue dado sabiduría. Coco, mente. Si alguien sabe cómo hacernos pecar, es Satanás. Usted comete una infracción, usted comete un error. ¿Sabe qué hace Satanás? Porque, mire, la maldición no está en cometer la infracción. La maldición está en que usted conozca que lo que usted hizo está mal. Y para eso usted necesita una ley. Entonces, ¿qué hace Satanás? Nos pone el pecado. Nosotros lo comemos. Entonces viene, agarra la ley y nos acusa. Y va a acusarnos. Y dice, mira Dios, tu hijo. Por eso cuando usted ve en el libro de Job, ¿has visto a mi siervo Job cómo es recto? ¿Cómo lo hace pecar? Satanás, ¿cómo lo hace pecar? No lo hace pecar con la ley. No había ley. ¿Cómo hace pecar Satanás a Job? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo incita al pecado? No lo hace pecar. ¿Cómo lo incita al pecado? Cuando Dios le da un permiso, cuando Dios le da una oportunidad, cuando Dios le da un precepto. Porque sin ley el pecado está muerto. Si Dios, el árbol estaba allí, si Dios no hubiera puesto una restricción a ese árbol, no hubiese habido pecado. Dice la Escritura, espero lograr aterrizar en esto y que usted pueda recibir algo de luz. Porque yo me gozo. A mí, yo me deshice de la ley. Yo me deshice de los preceptos de Moisés. Por eso que usted me venga a acusar de pecado, usted necesita la ley. Pero yo le diría, mire, yo no soy judío, yo soy gentil, soy cristiano, he venido al Señor. No, pero es que la Biblia dice, sí, ¿a dónde? En la ley. Yo no vivo bajo la ley. Entonces usted me puede venir a pecar. Por ejemplo, usted me puede venir a acusar de pecado de fornicación. No estoy diciendo que voy a pecar, porque ese es el problema de la gente que no quiere soltar la ley. A Pablo le decían, entonces pecaremos. No, es que la gracia, mire, la Biblia dice que el que más perdona, la gracia produce obediencia. Vivir bajo la gracia produce obediencia, vivir bajo la ley produce pecado. Así que no me venga a decir, o sea que si usted, no, es que si yo cometiera un pecado de fornicación, yo no muero. ¿Por qué? Porque yo no estoy bajo la ley. Lo que hace el Espíritu Santo es levantarme, restaurarme, suelta eso. Y él hace eso, y por eso le ponía el ejemplo de mi hijo. Samuelito aquí anda queriendo manchar, queriendo tocar, queriendo romper, queriendo hacer cosas que no debe de hacer, que la ley en la casa dice no rompan esto, no toquen aquello, no me rompan la Biblia. Pero Samuel no sabe. Samuelito tiene 1 año. ¿Quién lo cuida? Yo. Lo mismo hace el Espíritu Santo. El pecado está aquí. Mira, las restricciones están aquí. Pero mi hijo no tiene conciencia de pecado. Él hace cuanto le venga en gana. ¿Quién lo cuida? Yo. El Espíritu Santo. Soy yo el que cuido a mi hijo. Es el Espíritu Santo el que nos cuida de no pecar. Nosotros ni siquiera llegamos a eso. Porque la ley, mira, ahí está, un solo precepto le estoy diciendo. ¿Y qué hace Adán y Eva? Dice la Biblia. Pero el fruto, dice, o sea, la prohibición, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ah, esa es la única vez que Satanás dice una verdad, aunque es el padre de la mentira. Por eso le digo que hay un misterio, porque es cierto lo que Satanás está diciendo. Iba a haber dualidad en el hombre. Acuérdese que no había pecado, todo era bueno, todo. Yo no sé qué hacía. Bueno, hablemos solo de lo que tenemos conocimiento. Andaban encuerados, andaban su ropa. ¿Era pecado? No, no era pecado. No era pecado.
Y si no hubiesen comido del árbol, usted y yo anduviéramos desnudos. Por eso el que te critica por cómo te vistes, necesita la ley. Porque en la conciencia de aquel que se compró, no, es que se compró esa blusa parecida, ¿y tú cómo sabes? Es tu dualidad de pecado, es tu capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, que te hace creer que la manera como anda vestido el hermano y el hermano es pecado, pero eso es para ti. Pero en la conciencia de ella, cuando ella compró esa ropa, tú no sabes qué había en su pensamiento, tú no sabes qué había en su conciencia. Para ella no es pecado andar vestido así. Pero vienes tú, tienes tu conocimiento y le dices a la hermana, hermana, es pecado que usted ande así. Ya le amolaste en la vida. Y tomas la ley y le dices, es que la Biblia dice que no ves, oiga, que ni siquiera conocen el pasaje, ni la historia. Todos se ponían vestidos. No, o sea que yo puedo ir con vestido a la iglesia y usted no me puede aplicar ese pasaje de la ley. Porque ese pasaje de la ley se escribió dentro del contexto de los judíos. Pero a las mujeres por un pantalón las hacen pedazos, por una blusa las hacen pedazos. ¿Y quién le ha dicho a él que el pantalón es puro, santo y bueno? Si deberíamos de ir todos ataviados con la misma ropa. Deberíamos de andar con vestidos todos. Pero yo le aseguro que es que la ley es así. A eso le agregamos los preceptos del hombre, lo que ellos creen. Porque yo le aseguro que si yo llego con un vestido, oiga esto, si yo llego con un vestido a la iglesia, me van a aplicar el mismo pasaje que le aplican a la mujer por los pantalones. Pero ¿y si todos se ponían vestidos? Es que la ley hace eso, la ley produce pecado en nosotros. Y nos hace pecar señalando a otro. Pero el pasaje, pero el fruto era bueno. Entonces la serpiente dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable ¿a qué? A los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es que mire, lo que nos prohíben hacer, eso hacemos. ¿Por qué? Porque esa prohibición produce codicia. Las prohibiciones producen codicia en nosotros. Por eso ahí está la velita y todos hemos pasado el proceso. Está encendida. Cuando el niño se acerca, está viendo la velita. Está curiosa la vela. Venimos nosotros los padres y todos vivimos eso. No te vayas a quemar. ¡Pum! Le activamos algo en la cabeza. Codicia. Y entonces uno empieza a jugar. Y viene, te vas a quemar. Te vas a morir. Como ya está metido en lo que usted le activó, el niño se quema. A mí me pasó. A mis hermanos les pasó. Aquí no prendemos velas porque hay energía, pero nos pasa. Siempre que tenemos una prohibición, nos provoca a hacerlo, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Dice, era bueno para comer y que era agradable, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué dice? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cómo digo esto? Satanás no los hizo pecar. Satanás tomó la ley, tomó el precepto, los incitó. ¿Sabe Dios? Le dijo una verdad. La ley
Te dice no codicies, no forniques, no adulteres, no mates. Te dice una verdad. Al igual que aquí, te dice una verdad. Pero, por eso Cristo, y nosotros no podemos cumplirla, por eso Cristo vino a cumplirla. Y nosotros ya no debemos de escuchar, ya no debemos de ver la ley como un precepto, porque cada vez que vemos la ley, nosotros morimos. Dice la Biblia, el que vive bajo la ley de la gracia, de Cristo desligáis, dice. Cuando Pedro estaba poniendo un precepto para ser salvo, él decía que tenía que circuncidarse la gente. Por eso lo que Pablo le dice que lo que Pedro estaba diciendo era de condenar. Gálatas capítulo 2. Porque él estaba diciendo, estaba trayendo la ley a los cristianos y les dice que era necesario, poniéndose de acuerdo con los judíos, era necesario circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Y Pablo aparece y le dice, ¿de Cristo os desligáis? El que por la ley se justifica, de la gracia ha caído. Usted y yo no debemos vivir bajo la ley. Ahí está. Podemos verla, pero no la toque, no la haga parte de usted. Como ese árbol en el Edén. Aprenda a vivir, y este es un consejo, aprenda a vivir con la ley en la mano, pero no la coma, no es para usted, no es alimento espiritual para usted. No coma precepto, no coma la ley de Moisés, usted no está. Por eso, mire, yo le aseguro, sin lugar a equivocarme, que en su mayoría los cristianos tienen la necesidad de divorciarse y empezar una nueva vida. Tienen la necesidad de divorciarse y empezar una nueva vida. ¿Por qué no la hacen? Porque la ley los condena. Y por eso lo voy a decir, sin lugar a equivocarme. Y que Dios me juzgue si yo estoy trayendo un evangelio diferente. Me pongo en las manos de Dios. Le estoy hablando con conocimiento de causa. Las redes sociales están llenas de maldiciones para aquellos que se han divorciado y se han vuelto a casar. Gente que no conoce Deuteronomio capítulo 24. Gente que no conoce a Mateo 3, en donde Moisés dio carta de divorcio, en donde Jesús dice que den carta de divorcio. Pero te traen la ley y vive bajo maldición, viviendo bajo la ley. Eres cristiano pero no eres feliz. ¿Por qué no eres feliz? Porque los preceptos de la ley te restringen a ser feliz. Siempre estamos viviendo con un pie en la ley y un pie en la gracia. ¿La gracia da lugar a pecar? No. La gracia no da lugar a pecar. Es más, la gracia produce en nosotros obediencia, porque al que más se le perdona, cuando reconocemos que somos perdonados, al que más se le perdona, más ama. ¿Sabe por qué yo amo a mi esposa como la amo? Porque usted no sabe cuántas cosas yo le he hecho y ella me ha perdonado. ¿Qué produjo en mí? Amor. El perdón, el poder del perdón. Pero hay ocasiones donde Pablo dijo que en cuanto sea posible está en paz con todos, pero hay gente con la que no se puede estar en paz. En cuanto sea posible, dice. O sea, hay que forzarnos por estar en paz en ese matrimonio. Yo he tenido miembros en la iglesia que han venido y me dicen, hermano, ya no aguanto. ¿Está seguro? Ya topó, ya buscó el sexo. Sí, ya no aguanto, hermano. Hablo con la hermana y le digo, ¿ustedes creen que la salida es divorciarse? Pues, sí, hermano, la salida es divorciarse. ¿Sabe qué le digo? Hagamos una cosa, le digo yo. Está bien, divórciense, pero no lo hagan hoy. No empiecen hoy. Vamos a tomarnos unos 3 meses, 6 meses, que los psicólogos enseñan eso. Y la Biblia también. Dice que si no está de acuerdo,
que te alejes. Y si no, reconcíliate. Pero ¿cuándo te vas a reconciliar con él? Si las cosas funcionan, y si no funcionan, vas a vivir solo toda tu vida. Tratándose, las mujeres pueden, hasta donde yo sé. Los hombres, si el mismo Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda, nosotros necesitamos una mujer. Pero allá están condenándote por todo y por nada. Yo le digo, yo no vivo bajo la ley. A mí si mi esposa me falta el respeto, yo la dejo. Ese mismo día, yo la dejo, yo la abandono. Yo le digo, ¿sabes qué? Aquí está la carta de divorcio, que te vaya bien, bye bye. Y me vuelvo a casar. ¿Quién me prohíbe eso? ¿Quién me lo prohíbe? La ley. La ley. El espíritu en mí, ¿qué va a hacer? O me da un don de continencia, o me da otra mujer. Porque yo no puedo vivir sin una mujer. Pero eso es para los que vivimos sin la ley. Cuando nosotros vivimos bajo la ley, siempre nos estamos... Y estoy tocando un tema bien delicado, pero la ley nos condena por todo y por nada. Y hay quienes que sin conocer la ley, la tuercen también y te aplican pecado. Porque, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. La ley no condena al borracho. Así de fácil se la voy a poner. Sino que hizo David con Urías Eteo. Se emborracharon para que Urías Eteo no fuera para allá. ¿Es condenado David a Urías Eteo porque se pusieron bien borrachos? No. ¿Es nosotros ahora en la gracia? Eso sí, el Espíritu Santo, eso sí lo prohíbe, que seamos borrachos. Que yo no tomo, yo no estoy incentivando aquí, ni vendo licor. Le estoy enseñando principios bíblicos. Porque a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la Escritura. Un solo precepto, Adán y Eva, no estando viciados de pecado, no existía el pecado. ¿Quién te revela el pecado? Es la ley. Por eso Pablo dice en Romanos 7, y mañana voy a seguir predicando este pasaje, lo prometo, porque el Espíritu Santo me metió aquí otra vez, y es un pasaje que a mí me ha ayudado mucho en lo personal, que es Romanos capítulo 7. Lea Romanos capítulo 7. El día que el Señor me reveló la gracia, yo estaba en ayuno, en oración 15 días y hacía medias vigilias, solo dormía 3-4 horas. Me subí, había una casa de 2 plantas, allí me encerré con el Señor. Y yo siempre le digo al Espíritu Santo cuando no entiendo algo, aquí vengo, enséñame esto porque me está matando no conocer esto. Y el Espíritu Santo siempre viene y me enseña. Me encierro, me aparto. Algunas veces yo le digo al Señor, Señor, yo no voy a predicar, yo eso no lo entiendo. O me lo explicas o yo no lo predico. Y también le pido la capacidad para dar su... Y yo me encontré con Romanos 7:6. Y el Señor empezó a enseñarme. Bom, 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 bom. Ya antes yo me había encontrado un librito de un hombre de Dios de las asambleas de Dios. Y me había enseñado acerca de que nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y que Pablo enseña en el capítulo 7 que no somos un cuerpo, sino tenemos un cuerpo. Y es un cuerpo de pecado. Y me enseña de que quien ha sido restituido, quien ha sido restaurado, que lo que ha cobrado vida, es nuestro espíritu. Usted es salvo si usted aceptó al Señor Jesucristo, creyó en su corazón y lo confesó. De verdad, usted es salvo. Pero llevamos un cuerpo de muerte, hasta la muerte, amén. Por eso Pablo dice, y mañana vamos a hablar de eso, lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, pero el pecado tomó ocasión de la ley, y la ley vino y me mató. Y ya lo he predicado, pero el Señor quiso que yo lo volviera a predicar. Pero esta mañana, mientras escudriñaba la Escritura, el Espíritu Santo me decía, ¿sabías que Adán y Eva, porque Él me habla, y me lo decía de esa manera, ¿sabías que Adán y Eva no pudieron cumplir un solo precepto? Y yo le dije, ¿what? ¿Qué? Y me fui a Génesis, ya lo había yo leído,
pero no lo había yo entendido. Y por eso hoy fui a pasear a Génesis. Porque si Adán y Eva no pudieron cumplir un solo precepto, ¿usted cree que vamos a poder cumplir los preceptos de la ley, que son 613? No se puede. Para eso apareció Cristo. Porque quitando la ley, el pecado está muerto. Nosotros no estamos muertos, nosotros estamos muertos al pecado. El pecado está ahí esperándote, como la mosca, esperándote que tú vayas a la ley para el pecado producir la muerte en tu vida. Pero tienes que ir a la ley. Por eso la ley mata, el espíritu vivifica. El día que la iglesia, y esa es la oración de Pablo, y esa es mi oración por la iglesia donde Dios me tiene, que la gracia sea revelada, porque la gracia es revelada. Vaya y ore y dígale al Señor: revélame tu gracia, revélame la salvación por gracia, porque me han metido tanta ley. ¿Por qué cree que los judíos tuvieron a Cristo en su carota y no lo pudieron reconocer? Porque la ley pone una venda y no permite que veamos a Cristo. Sáquese la ley. Es donde yo le digo, hay que desaprender para poder aprender. Decida con todo su corazón. Una de sus oraciones tiene que ser esta: Señor, yo hoy decido ya no vivir bajo la ley. Porque Romanos capítulo 7 versículo 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. ¿Cuál régimen? ¿Cuál ley? Bajo la ley del Espíritu, y no bajo el régimen de la letra, de la ley mosaica. Mire, Moisés, ¿sabe por qué tiró la ley? ¿Por qué tiró eso? Y no se le contó como pecado. Agarró la primera Biblia, los primeros escritos con el dedo de Dios, y lo tiró. ¿Sabe por qué? Porque se dio cuenta, estoy parafraseando el pasaje, que la ley no iba a ser suficiente para lo que estaba. Él vio el pecado y dijo: no, esto no. Pero como había un plan divino que Moisés no había entendido, y era que había que señalarle el pecado a la gente para que la gente no tuviera otra opción que decir: oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Solamente Cristo. Porque la ley mata, la ley condena, el Espíritu vivifica. ¿Por qué decimos que el cristiano no peca? No es pecador. Peca, pero no es pecador. No es pecador porque no hay nadie que lo señale como pecador, solamente la ley, pero no vivimos bajo la ley. Por eso yo, y critíqueme si usted quiere, yo me atrevo a decirle que una lesbiana, un homosexual, travesti o el pecador que sea, si está en Cristo se va a salvar, como el ladrón de la cruz. Claro está, esta es comida para los que ya tienen dientes en la vida espiritual. Yo le digo al Señor: Señor, ¿por qué no me enseñas? ¿Por qué no me dices que predique cosas? Porque no hay quien predique esto. No hay quien te provoque. No hay quien te tire luz. Y usted no sabe cuántas críticas yo recibo por esto, pero es que esta es palabra de Dios. Tira la ley. Filipenses capítulo 3 dice, Pablo, dice que todo lo bonito, todo, él lo agarró, no solo la ley, sino que todo lo aprendió. Era un rabino, un conocedor de la ley. Él era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, dice, irreprochable, o sea que sí la cumplía. Con todo y eso la agarró y la tiró. ¿Por qué? Por agarrar a Cristo, dice. Usted o vive en la ley o vive en la gracia, con Cristo. Y con Cristo, le doy un consejo, usted está seguro, porque Él no condena.
Él vino a limpiarte, Él vino a salvarte, a lavarte, a santificarte, a justificarte. Él vino a hacer lo que la ley no pudo hacer. Para eso apareció Cristo. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 10 que Moisés llegó hasta Cristo, se acabó Moisés. ¿Sabe algo? Que siempre lo digo aquí. Moisés dio la ley, a él se le fue entregada, pero no para él. Pregúntese usted por qué Moisés, teniendo una mujer que la ley prohíbe que tuviera, pudo subir al monte. Pregúntese usted por qué ese canto bonito, pero está fuera del contexto teológico. Moisés le dije, si tu presencia no va conmigo, yo no voy, le dice. Moisés le dice, yo no puedo ir contigo, si yo bajo, voy a hacer estragos en el pueblo. Y lo mismo sigue diciendo Dios cuando pedimos la unción en la iglesia, pero vivimos bajo la ley. Si la unción baja, va a hacer estragos en la iglesia. Moisés, que no vivía bajo la ley, tuvo que abrir un campamento fuera del campamento donde la ley se declaraba. Y desde allá venía lleno del Espíritu de Dios. Y ahí estaba Josué, dice la Biblia. Porque Josué andaba aprendiendo a cómo vivir bajo el Espíritu y no bajo la ley. No hay presencia de Dios en nuestras iglesias. No hay presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque estamos empapados de la ley. Y la ley mata. El Espíritu vivifica. Y cuando hay ley y presencia del Espíritu Santo, es como que usted toque dos cables, un negativo y un positivo, va. Por eso Dios dice, Moisés, yo no puedo bajar, si yo bajo, voy a causar estragos. Cuando una iglesia es legalista, cuando una iglesia está llena de preceptos, cuando una iglesia está llena de ley y pide la presencia de Dios, no sabe lo que está pidiendo. Yo puedo ver a Dios deseando entrar, yo puedo ver a Dios deseando ungirte, yo puedo ver a Dios queriendo tocar las vidas, pero no hay depósito. Porque si Él pone vino nuevo en odre viejo, en los que tienen la ley, los va a romper, dice la Biblia. Moisés le dice, Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. ¿Qué le dijo la voz de Dios? Te voy a enviar a un ángel. Él dijo no. Porque Moisés, dice la Escritura, que estas cosas espirituales que nosotros hoy entendemos se les fueron ocultas. No era cualquier ángel el que iban a mandar. El pueblo de Dios necesitaba a Jesucristo. Y con todo y eso, se lo envió, diría yo, camuflajeado. Por eso dice la Biblia que aquella roca que producía agua era ¿quién? Era Cristo. Porque en Él se dan las manifestaciones. En Cristo se abren dimensiones. En Cristo es que tú vas al altar, vas a orar y ves cosas. Dicho sea de paso, si alguien me puede ayudar, hace 2 días yo fui al altar. Ya le dije que cuando yo ayuno, en el día me pongo a ayudarle a mi esposa a hacer algunas cosas, son cosas personales, después de la reflexión. Y me pongo a leer la Biblia, a leer. Cuando ya no aguanto el hambre, que mi cuerpo ya está así débil, me gusta ir a orar. Y cuando yo me arrodillé y empecé a adorar al Señor, le dije, Señor, recuerdo que le dije, Señor, en el nombre de Jesús, quiero entrar al lugar santísimo, en donde no hay conciencia de pecado. Yo soy perdonado. Después de que dije eso, empecé a adorar, pongo música instrumental cristiana y se abrió un portal y apareció la cabeza de un caballo color café. Eso a mí me tiene turbado. Me tiene turbado y por eso lo estoy compartiendo a usted. Espero que usted tenga algo de conocimiento de eso y me ayude. Yo sigo orando y preguntándole al Señor, ¿qué es eso que yo vi? Ahora, ¿por qué no vi más? Usted conoce la respuesta.
No vi más porque no tengo el depósito todavía para que los portales espirituales se abran. Eso, mi hermano, solo se puede lograr a través de vivir en el Espíritu, bajo la guianza del Espíritu. Dice la Biblia que el Espíritu Santo todo nos lo revela, aún lo secreto de Dios. Pero a mí me falta poder entrar a esos portales donde Dios muestra cosas. Ya he vivido eso. Se lo digo para la gloria del que vive. Ese mismo día que Dios me enseñó algo acerca del Génesis, que yo le dije, Señor, yo no entiendo el Edén, llévame al Edén. Dios me llevó al Edén y me enseñó lo que hoy, cuando yo oigo a los rabinos, a los de la mística judía predicar, yo dije, eso ya me lo enseñó el Espíritu Santo. ¿No le ha pasado que a usted oye predicaciones que ya el Espíritu Santo le ha enseñado? Y usted da testimonio que lo que el hombre está diciendo es de Dios, porque usted ya ha recibido una revelación, no información, sino revelación de parte de Dios. Para resumir, si usted vive bajo la ley, usted está bajo maldición. Si usted vive bajo la ley, usted está bajo maldición y siempre va a ser llevado cautivo al pecado. Mañana vamos a terminar este mensaje, porque usted y yo debemos de vivir bajo el Espíritu. El Espíritu nos cuida, aunque hacemos tonterías, ¿verdad? Como niños, pero el Espíritu nos cuida. No hagas esto, nos agarra, nos detiene, nos impulsa. Es mejor vivir bajo el Espíritu, porque cuando cometemos lo que la ley dice pecado, el Espíritu Santo no lo toma como pecado, sino que nos levanta, nos dice, ya no lo hagas más, eso no está bien, pero no te condena, Él te da vida. Si usted no cree así, usted no puede ser salvo. Si usted no cree así, que nosotros somos perdonados de una vez y para siempre, y que el pecado ya no cuenta en nosotros porque estamos muertos al pecado, estamos muertos a la ley, ya no nos rige la ley. Si usted no vive así, usted todavía tiene vida en la carne, usted todavía tiene vida en el pecado, y por eso siempre anda siendo acusado por su conciencia. Son niveles espirituales. La iglesia, con el tiempo de más de 2000 años que tiene de existir, nos debería de andar llevando en ese nivel, pero como nunca. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que la iglesia sigue predicando los preceptos de los 12 apóstoles. Si usted le predicara a la iglesia lo que la Biblia dice que Pablo dijo, sería otro cuento. Nosotros anduviéramos en otro nivel espiritual. Porque Pablo, de acuerdo a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, él es el maestro, predicador y apóstol de los gentiles. ¿A quién tenemos que escuchar? A Pablo. Pero si algo no leemos son las cartas paulinas. Nos salimos del libro de los Hechos, y el libro de los Hechos es una historia. Allí no hay doctrina, allí hay una historia. ¿Quiere enseñanza? Lea las cartas paulinas. Lea las cartas paulinas. Porque los mismos de los que escribe Lucas, del capítulo 1 del libro de los Hechos al capítulo 9, desaparecen en la historia. Pregúntese, ¿por qué son quitados? ¿Por qué aparecen allá en el capítulo 15 y solo para contender con Pablo? Lea el capítulo 14 y el capítulo 15 del libro de los Hechos. Se le va a revelar la gracia. Se va a dar cuenta usted de que usted debe de escuchar a Pablo, porque Pablo es el que trajo la predicación de la gracia para los gentiles, usted y yo que no somos judíos. La predicación de los apóstoles es para los judíos. Desaprendamos para poder aprender. Y yo no estoy creando una discusión, estoy hablando Biblia. Yo mismo voy a hacer un acto de fe este domingo, porque pecado no es. Y la Biblia dice que yo esté de acuerdo con mis hermanos. La Biblia dice, a mí me enseña que mi conocimiento no me envanezca, y que si por mi conocimiento
voy a hacer pecar a uno de los hermanos, dice que mejor no haga eso. Entonces voy a tomar a mi esposa y voy a ir al bautismo. Después de 54 años de haber nacido en el Evangelio, después de 34 años de ministerio, algo ilógico, ¿verdad? Algo ilógico para mi cosmovisión. Pero si Dios aquí me ha traído y si Dios me manda que me circuncide un día, si Dios lo dice, yo lo hago. Y dijo Pablo, por amor a mis hermanos. A mí me gustaría sentarme, y me estoy sentando con algunos hermanos hablando de la predicación de los apóstoles y la predicación de Pablo. ¿Cuál es la predicación de los apóstoles? Para los judíos. ¿Y cuál es la predicación? Para los gentiles. Al que más sabe, más se le demanda. Termino con esto, porque hay gente aquí que le va a servir esto, lo voy a soltar. El gentil no necesita hacer nada para ser salvo. Él está muerto. Efesios 2 lo dice, está muerto. Es la gracia de Dios la que viene y cobras vida. Es la gracia de Dios la que te da vida y tú naces de nuevo. El judío tiene que reconocer a Jesucristo como el Mesías. El judío. Para darte un poquito de luz, porque una es la predicación de los apóstoles y otra es la predicación del apóstol Pablo. La Biblia está llena de pasajes en donde Pablo fue exclusivamente a los gentiles, con un mensaje de salvación que conocemos como el regalo. Y ahí se cumple, a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Pero a los que les recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Una es la predicación para los apóstoles de Jesús, de los apóstoles, y otra es la predicación de Pablo. Dios le bendiga, le amo mucho en el Señor. Espero crear no confusión, sino que usted tenga hambre de leer la Escritura. Muchas bendiciones, abrazos, Dios con nosotros.